Buenos días. Todos tenemos 2 minutos para que sea buenas tardes. Vamos a tomar nuestros lugares y reflexionar sobre la lección que estamos llevando de Gálatas. Y vamos a orar. Y buen Dios, te damos gracias por este día que tú nos das. Gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar la reflexión en nuestras vidas, poder buscarte a ti únicamente. Permítenos, Dios, reflexionar sobre ella y poderla poner en práctica en nuestra vida, y que tú seas la luz de nuestros pies y que podamos reflexionar en ella. Bendito seas, Señor Jesús. Amén. ¿Qué pensaría usted si su padre fuera millonario, tuviera todo el dinero del mundo, pero en ese momento en el cual él va a morir, su nombre es borrado del testamento? O la otra, usted está tan enfermo, está tirado en cama, no puede levantarse, y llega el doctor y lo único que hace es tomarle la temperatura. O la otra, usted es niño, va en tercero o cuarto de primaria, y la maestra no quiere que pase de año, sino que cada año siga en el mismo año. ¿Cómo se sentiría? ¿Se sentiría insatisfecho? ¿Se sentiría sin rumbo de su vida? Sin la manera de poder progresar, de buscar la manera de estar creciendo en su vida. Y es lo que vamos a reflexionar sobre Gálatas el día de hoy, de cómo, cuando tenemos ciertas normas, nos permiten tener una vida de frustración, una vida en la cual no agradamos a Dios. Vamos a ver que la ley no puede o no altera la promesa, porque hubo una promesa antes que la ley. La ley no puede liberar, pero la promesa sí nos puede liberar. La ley es temporal y la promesa es eterna. En la Biblia podemos encontrar cómo Dios ha prometido a sus hijos un reino en el cual Él está preparando las moradas para cada uno de nosotros. Amén. Y también la ley nos trae esclavitud. ¿Por qué? Porque estás tan enfatizado en ello, tan encerrada tu mente en querer cumplir la ley, que la herencia es totalmente gratis. ¿Qué pasa con aquellas personas que, sin conocer a los familiares lejanos, de repente aparece, ¿sabes qué? Ven, porque tú vas a recibir una herencia y te tocan tantos millones? ¿Tuvo que hacer algo? Nada tuvo que hacer. Así hoy en la palabra de Dios podemos encontrar que la promesa es para aquellos que tienen la fe en Cristo Jesús, y seremos, o ya somos, sus hijos, y somos hijos. ¿Ok? Para empezar vamos a leer Gálatas 3:15 a 16, donde habla acerca de que la ley no altera la promesa, y Pablo lo pone de una manera explícita y concreta en ese sentido. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar, ni le puede añadir nada. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Aquí notamos que Pablo está mostrando que la herencia fue prometida a ¿quién? A Abraham, y que la simiente que iban a ser Cristo Jesús, por la promesa que Dios había tenido, iba a tener una herencia.
Y la herencia es que iban a ser herederos de Dios. Como les comenté, ¿qué pasaría si tu papá fuera el dueño de todo un gran imperio y en ese momento dijera, ¿sabes qué? Quiten el nombre de Juan algo, no lo va a recibir absolutamente ningún peso de mi gran fortuna? Creo que me sentiría frustrado, me sentiría que ya no soy su hijo. ¿Cómo sentiríamos cada uno de nosotros? Decepcionado, ¿no? ¿Qué hice para que mi padre me borrara de la herencia? Así es como cada uno de nosotros, cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, que va a ser separado de la herencia que Dios tiene preparada para sus hijos. Dios ha prometido un pacto. Cuando fue con Abraham, dijo que va a tener una gran nación. ¿Y qué hizo Dios con Abraham cuando hizo el pacto con él? Abraham sacrificó los bueyes. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios puso el altar ahí y durmió a Abraham y caminó Dios por el medio de los bueyes para decir que él había hecho una promesa de que él sería una nación grande en la cual traería bendición para todas y cada una de las naciones. Con la ley tienes que cumplirla. ¿Y la promesa? ¿Quién la cumple? El que la hizo. ¿Y quién hizo la promesa de que tendríamos vida eterna? Cristo Jesús. Aquí Pablo está mostrando a los Gálatas qué tan fácil es a veces olvidarnos de Dios por querer cumplir ciertas normas o ciertos requisitos para poder agradar a Dios. Ahora los judíos educados, quienes estaban capitalizando estas buenas obras según para agradar a Dios, estaban olvidando del principio de la promesa que Dios había hecho, que Él iba a dar vida eterna por medio de Jesús. Abraham creyó a Dios. Ahora yo les hago la pregunta, hermanos, ¿qué pasaría si en este momento tú estás con tu poder económico fuerte, tienes muchos animales como Abraham, en una nación que no buscaba a Dios, no lo conocían porque se habían alejado de Dios, y se le aparece y te aparece a ti y te dice, ¿sabes qué? Ahora deja toda tu parentela, deja todo lo que tienes aquí y caminas adelante, y ella te va a dar las instrucciones que tienes que hacer. ¿Lo haríamos o dudaríamos en ese sentido? Creo que nos reflexionaríamos y voltearíamos hacia atrás y diríamos, ah, caray, tengo esto, tengo aquello, tengo el otro, tengo esto, tengo aquello, ¿cómo lo voy a dejar? Si no haríamos eso. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham agarró sus cosas y obedeció a Dios. Por eso se le dice que es el hombre de la fe. Hermano, tenemos la fe como Abraham, en lo cual Dios te dice, deja todas tus fuerzas, no busques en honrar a Dios, sino pon tu corazón en Él, en mí, confía en mí. ¿Lo haremos? Aquí los Gálatas estaban en ese sentido, estaban buscando ciertas cosas ya para poder agradar a Dios. Ahora la otra, si usted está en una competencia de ortografía, es de los mejores de ortografía y está compitiendo, y en esa competencia hay otra persona que está a la misma altura y usted se equivoca en una sola respuesta y la otra persona lo hizo bien, ¿cómo se sentiría? Frustrado, ¿no? Y buscaría la manera de decir, es que me equivoqué pequeñitamente, nada más en una pequeña comita. ¿Lucharía por ello? ¿O diría, ay, pues ya me equivoqué? Humanamente buscaríamos el estar buscando la justificación, ¿no? Es que no estaba pensando adecuadamente, es que me fui por esta doble palabra. Y a veces sí ponemos nosotros cargas al evangelio. Queremos poner
ciertos reglamentos para que usted sea cristiano, los 5 principios para que sea cristiano. Deje de hacer y póngase aquello. Cuando la Biblia habla de que nuestro corazón tiene que estar buscando a Dios. En Romanos encontramos que dice que todos pecaron. ¿Están de qué? Destituidos de la gloria de Dios. No podemos hacer nada en nuestras fuerzas para poder entrar a la gloria de Dios. ¿Cuántas religiones hoy escuchamos que tienen que hacer ciertos ritos, ciertas cosas para poder agradar a quién? A Dios. ¿O no escuchamos también las palabras de que todos los caminos me llevan a Dios? ¿Y es cierto? No. La palabra dice que hay un solo Dios. Dice Jesús: yo soy la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Aquí es donde el hombre ha querido buscar la manera de agradar a Dios. Y era lo que estaba pasando aquí con estos hombres de Galacia. Ya habían conocido el Evangelio y llegaron los judaizantes para querer poner ciertas reglas, normas que ellos ya estaban viviendo antes para poder agradar a Dios. ¿Qué pasó, hermanos, aquellos que veníamos de la religión católica o de otra religión? Cuando nos muestran el Evangelio puro, aquel que Cristo es el único que nos salva, y cuando te das cuenta de que dices: yo hacía esto, aquello, el otro para poder agradar a Dios, ¿cómo estaba nuestro corazón y nuestra mente? Estábamos en un choque de decir: ¿cómo es posible que ahora, nada más teniendo fe en Cristo, puedo tener vida eterna? Cuando a mí me enseñó mi familia, pongan los años que sean, cuando yo tenía que hacer esto, el otro, más esto, más aquello para poder agradar a Dios. Cuando la palabra de Dios dice únicamente tener fe. La ley no puede liberarnos, pero la promesa sí. 3:19-22 dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a la causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios, ¿quién es? Es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fue verdaderamente por la ley, mas la Escritura la encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿La ley para qué nos funciona, hermanos? La ley nos demuestra qué tan pecadores somos cada uno de nosotros y qué tan difícil es cumplirla al pie de la letra. Somos incapaces de cumplir la ley. La ley habla de que no cometerás adulterio, no robarás, no fornicarás, no mentirás. Ahí, ¿cómo nos va? ¿O no hablamos verdades a medias? Y aparte, el Señor Jesús también dijo: oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo te digo que aún con tu vista que vieres a una mujer y la deseares, ¿ya qué? Ya adulteraste. Eso es para los hombres, pero para las mujeres es: ya deseaste el vestido, ya deseaste sus joyas, sus zapatos. ¿Qué tan difícil es cumplir la ley? Es muy difícil. Cuando el tema es que la herencia que Dios nos prometió es tener vida eterna en Cristo Jesús, y esa no necesitamos hacer ciertas normas, ciertas cosas para poderla recibir. Solamente es tener fe en Cristo Jesús. Y es algo importante también que nos ha dado ser llamados hijos de Dios. La ley nos muestra que somos esclavos a la ley. ¿Por qué? Porque la ley quieres cumplirla,
y te encierra en querer cumplirla y te hace esclavo en tratar de cumplirla. Cuando la promesa es que Dios ya hizo todo por nosotros y nos ha dado la oportunidad de tener vida eterna en Cristo Jesús. Pablo está mostrando que la familia de Dios viene por la fe en Cristo Jesús. Juan 1:12, ¿quién me puede ayudar a leer Juan 1:12? Nada más uno, eso no es un montón. ¿Quién lo tiene? Que lo pueda leer. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí habla de que todo aquel que cree en Jesús les dio la potestad de que ser hijos de Dios, herederos de nuestro Señor. Y es lo que está mostrando Pablo a los de Galacia. No cumpliendo ciertas normas te va a poder ser llamado hijo de Dios. Por la promesa que hizo Dios en Cristo Jesús, seremos hechos hijos de Dios. Ahora la pregunta a reflexionar es: ¿yo soy ya ese hijo heredero de la promesa de Dios? ¿O todavía estoy luchando para aceptar ese regalo de vida eterna? La ley es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque va a llegar un momento en que todos los que estamos aquí estemos en la presencia de Dios. Y hasta ahí cumplió su ley, el momento de que ahora tenemos la promesa de que estaremos con el Señor. La promesa es duradera y es eterna. Dios prometió que estaremos con Él. Sigue diciendo Pablo en el 23 y 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cristo vino a cumplir al pie de la letra el Antiguo Testamento, porque se necesitaba una persona pura, sin mancha, que pudiera cumplir los requisitos de Dios. Y Jesús vino a cumplir cada una de estas normas que había Dios establecido. Y aún más, tuvo que morir por ti y por mí en la cruz. Porque sin el sacrificio de Jesús no podemos tener vida eterna. Qué fácil sería el que Dios hubiera dicho: pues nada más cumpliendo ciertas normas, ciertos requisitos, puede ser salvo. ¿Sería justo? Para Dios no, porque Él es un Dios santo, puro y sin mancha. Y en vano sería la muerte de Cristo Jesús, si así fuera. Por eso Cristo vino a morir por nosotros, a entregar su vida en rescate de muchos. Esto no significa que la ley sea mala. La ley nos demuestra qué tan malos somos nosotros. Ante Dios todos somos pecadores. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cristo es el que vino a cumplir el requisito de Dios para que pudiéramos tener la herencia, poder ser llamados sus hijos. ¿Ya perteneces a la familia de Dios o todavía estás luchando en querer hacer ciertas cosas para honrar a Dios, o querer tener la vida eterna, o gozar de ella? Había una ley romana que llevaba a los hijos a instruirlos con maestros y ciertas personas. Y llegó un momento en que el padre tenía que reconocer al hijo, y en ese momento ya era reconocido ya como heredero de la fortuna que tenía el papá. Pero antes no era heredero.
Antes era como esclavo. Tenía que estar siendo educado en ciertas tradiciones romanas. Cuando el padre lo reconocía como su hijo, ahora sí pertenecía como heredero. Así estábamos nosotros antes. Tratar de cumplir ciertas normas, ciertos requisitos. Pero vino Cristo a reconocernos, a darnos la oportunidad de ser herederos. Otra vez la pregunta es, ¿ya eres heredero de la vida eterna? Si no, hay que buscar a Cristo, pedirle que Él entre en tu corazón y te dé la oportunidad de tener vida eterna. Él nos puede dar la libertad de ser sus hijos. ¿Estamos dispuestos a recibir la herencia o a seguir esclavizados en cumplir la ley para honrar a Dios? ¿Qué es lo que queremos hacer? Cuando tú recibes una herencia, no tuviste que hacer ciertas cosas. El familiar fue el que te dejó la herencia. ¿Y tú qué hiciste? Recibirla. Y así está Dios con nosotros. Aquí está la herencia. ¿Quieres recibirla? Hay que tomar la fe en Cristo Jesús. Sigue diciendo, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño y nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, naciendo de una mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vosotros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también que eres heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Dios nos quiere dar la oportunidad de ser sus herederos. Aquellos que ya la gozamos, ¿estamos viviéndola como Él lo pide? ¿O estamos tratando de hacerlo como los Gálatas? Poner ciertas normas, ciertos reglamentos para decir que eres cristiano. Hay que buscar que Dios transforme nuestro corazón y que honremos su nombre. ¿Estamos dispuestos a escoger acercarnos a Cristo, aceptar que somos sus hijos y convertirnos en sus herederos, o preferimos continuar con el ser esclavos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros? ¿O tratar de cumplir ciertas normas para poder decir, es que soy cristiano? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sin merecerlo tú nos has dado la oportunidad de ser revestidos por tu Hijo Jesús. Gracias, Cristo, por tomar nuestro lugar en la cruz y permitirnos, sin merecer el ser llamados hijos de tu Padre, de gozar de ello. Ahora ayúdanos a tener un corazón dispuesto a ser renovado, a que tu Espíritu transforme nuestras vidas conforme a tu voluntad. Y en el momento, Dios, que queramos hacer ciertas cosas para honrarte, abre nuestros ojos para poder glorificarte a ti únicamente, Dios. Y que tú guíes nuestros pasos y que reflejemos los frutos que tú permites tener por medio de tu Espíritu Santo. Bendito sea, Señor Jesús. Amén.